Bueno, primero te voy a comentar cómo fue que yo vine a dar a la carrera de letras. Mira, yo trabajaba en la prepa desde 1978. Mi especialidad de normal superior era historia. Entonces, yo las materias que empecé a dar cuando llegué a la prepa en 78, 79, fue historia. Después alguien me dijo, ¿por qué no das literatura? Dije, bueno, ¿y qué dan de literatura? No, pues la historia de la literatura. Dije, bueno, pues es historia y como he leído mucho, toda la vida me ha fascinado leer. Entonces decidí que pues sí daba la materia. Pero entonces dije, bueno, literatura y sin leer, dije, como que es una locura, ¿no? Y entonces me acuerdo que me fui a la biblioteca y vi todos los libros que había de sepan cuántos y les dije a los muchachos, cada quien va a leer un libro de estos, 2 libros estos en el semestre. Y entonces, pues así comencé yo como a tratar de variar un poquito la manera de dar literatura. Al poquito tiempo llegó el maestro Jorge Ávila y llegó con todas las novedades de México y con toda la ilusión de la juventud y de que trataba él de cambiar la manera de dar literatura, que realmente pues los que amamos la literatura nos dábamos cuenta que no era la manera de impartir la materia de literatura. Y comenzó él con la maestra Adelina a hacer unos programas nuevos. Y entonces vi que pues de teoría yo estaba pues completamente out, ¿no? Fuera de órbita. Pero bueno, comencé a estudiar, a conseguir los libros y a tratar de dar la clase como el maestro Jorge decía. Cuando inauguraron la carrera de literatura en 1986, yo dije, bueno, pues a ver si puedo. Porque pues tenía yo mis clases de la prepa, a mis 4 hijos adolescentes, y dije, bueno, pues a ver si puedo. Y entonces pues, decidí entrar a la carrera de letras. Me acuerdo que me había dicho el padre Luis Manuel, que era entonces el jefe de servicios educativos. Me dijo, creo dice, a lo mejor no le van a dar el título, porque lo que usted tiene es normal y normal superior. Pero nosotros sí se lo damos. Ya si lo puede registrar, está bien. No, dije, no le hace. Yo lo que quiero es saber y quiero estudiar. Y entramos y fue una generación muy curiosa, esa primera generación. Éramos aproximadamente 40 personas. Y como la mitad éramos adultos. No tan adultos como yo. Bueno, sí, algunos más. Y el resto de jóvenes, pero muchos eran rechazados de otras licenciaturas. Y bueno, claro que ya al primer año quedamos 20 y cada vez fuimos quedando más poquitos. Total, cuando terminamos la carrera éramos 3 compañeras, una que había sido mi alumna en la prepa, otra Leti Melchor, era Irma Lerma, Leti Melchor y yo, que terminamos la carrera. Pero como teníamos que hacer tesis, ellas no hicieron la tesis. Entonces, pues tengo a mucho honor decir que, aunque grandecita, fui la primera licenciada en letras hispánicas en Aguascalientes. Yo hice mi tesis sobre Alejo Carpentier y la historia en la literatura, o la literatura en la historia, que bueno, eran más o menos los campos en los que yo me... Tan pronto como terminé la carrera, pues entonces el maestro Jorge Ávila me dijo, pues vente a ayudarnos. El maestro Kalman, que era el que nos daba a los españoles, que era una maravilla de hombre, Kalman Beyerbeli, era un húngaro genial, pero geniudo, ¿no? Como duro y bueno, todo el mundo le tenía miedo, pero de pronto se fue, se desapareció. Ya cuando acordamos, Kalman ya no estaba aquí. Entonces me dijo, Jorge, empiezas a dar los españoles. Muy bien. Entonces ya fue como comencé yo a dar las materias de español superior, el 1 y el 2 y el 3. Pero antes me había ofrecido la didáctica de la literatura. Entonces las materias que yo impartí en la carrera de letras a lo largo de los años fueron español 1, 2 y 3 y didáctica de la literatura para los que ya casi estaban terminando, porque realmente no había ningún profesor que estuviera como en cierta forma especializado en educación. Yo tenía también un diplomado en educación para dar la materia de didáctica de la literatura. Entonces comencé yo a dar esa materia, pues no sé si te acuerdes, pero a mí me divertía muchísimo
y trataba yo de inculcarles mucho la manera de dar las clases para que los muchachos no se nos durmieran o quedaran vacunados contra la literatura, que es lo que a veces sucede con algunas clases en la prepa o en la secundaria, que en lugar de hacerlos amar los libros, pues los hacen odiar los libros en cierta forma, ¿no? Como rechazar el estar aprendiendo. No, pues el maestro San José era una bellísima persona. Era una persona adorable, era una persona que le encantaba precisamente eso, hacer amar la literatura, ¿sí? Y como anécdota, pues bueno, cuando nosotros entramos a la carrera, el maestro San José, no sé si ustedes recuerdan o les tocó, pero se fumaba un cigarro tras otro, ¿sí? Y todo lo empezaba a tirar en el suelo. En el primer semestre había un hermano, Juan José Femat, un maestro, que trabajaba en el TEC y que vino para aprender a predicar. Él era hermano separado y que venía para aprender a predicar, pero él le traía su cenicero al maestro San José. Después, pues, él dejó de venir, nomás hizo un semestre y se fue a su trabajo en el TEC, en el Tecnológico de Aguascalientes. Y bueno, le hacíamos sus ceniceritos con papelito dobladito para que no nos tirara. Y le digo, mire maestro, si para el cigarrito así, se apaga solo y ahí las cenizas nos las echa ahí y ya luego las tiramos, ¿verdad? Porque él regaba el escritorio así. Yo después cuando comencé a dar clase, que me tocaba después de él, era muy curioso. Si veía el lugar limpio, es que no había ido el maestro San José. Cuando él había ido, estaba todo tirado. El maestro Paco, pues más que maestro y más que alumno, pues fue un compañero muy, muy, muy querido. ¿Sí? Y estuvimos juntos en la maestría en literatura mexicana, fuimos de la primera generación de la maestría en literatura mexicana y pues trabajamos muchas veces en equipo y trabajamos muy, muy, muy bien.